Bueno, explicaremos dos problemas que involucran el uso de un sistema de referencia en tres dimensiones. En uno, tomando como referencia los puntos cardinales de el planeta Tierra, y otro, pues, donde no aparezca de manera directa. El problema 7 del taller dice lo siguiente, que qué velocidad necesitaría un protón para dar vueltas a la Tierra a 1000 kilómetros sobre el ecuador magnético. Cuando dicen 1000 kilómetros, nos están hablando de una altura. Esa altura de 1000 kilómetros hay que convertirla a metros y expresar la notación científica, lo que nos daría un valor de 1 por 10 a la 6 metros. Y dice que el campo magnético de la Tierra se dirige horizontalmente al norte y que tiene esta magnitud de 4 por 10 a la menos 8 Tesla. Entonces ya tenemos aquí el valor de la magnitud del campo magnético. Estos otros datos corresponden al protón y al planeta Tierra, como son la masa del planeta, el radio del planeta Tierra y la carga del protón. Bueno, inicialmente, como nos están referenciando que es con respecto al planeta Tierra, dibujamos el globo terráqueo. Y hay que tener muy en cuenta que cuando nos hablan del planeta, hay que tener en cuenta los puntos cardinales que conocemos, como los puntos cardinales geográficos, como son el norte, el sur, el este y el oeste, ya que estos puntos cardinales van a determinar también los nombres que le colocaremos al sistema de referencia sobre la partícula que se va a mover. Entonces nos dicen que el protón se encuentra a una altura de 1000 kilómetros, es decir, de 1 por 10 a la 6 metros. Entonces, la distancia que se mide desde el centro del planeta, que yo la he demarcado aquí como abajo, entonces, distancia desde el centro del planeta hasta este punto vendría siendo lo que llamamos el radio del planeta, R sub P. Y la distancia que se mide desde la superficie de esta línea que llaman la línea del Ecuador, verticalmente hacia arriba, como aparece indicado en este eje, hacia arriba, porque me estoy alejando del planeta. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta el protón corresponde a h, la altura, que es de 1000 kilómetros. Entonces, el radio del planeta, que por acá lo encontramos en internet, 6,37 por 10 a la 6, más la altura a la cual se encuentra el protón con respecto a la Tierra, que la hemos llamado h y que tiene un valor de 1 por 10 a la 6 metros. Conclusión, el protón se encuentra con respecto al centro de la Tierra a una distancia equivalente a la suma de estas dos distancias. Bueno, entonces, este eje que se dibuja desde el centro del planeta, pasando por el protón, es el que llamamos el eje vertical, o el eje que va perpendicular al planeta. Y este eje que va perpendicular al planeta es el que determina dos posiciones, o hacia arriba o hacia abajo. Si yo me pongo aquí en el lugar del protón y estoy parado, cuando yo digo parado es porque mis pies siempre van a estar apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro del planeta. O sea que hacia acá sería hacia abajo con respecto al protón y el sentido contra mi cabeza apuntaría hacia acá, hacia este sentido que sería hacia arriba. Entonces, por eso a este sentido le llamamos hacia arriba y a este lo llamamos hacia abajo porque es el que va indicando que va hacia el centro del planeta. Cuando yo represento un diagrama de fuerzas sobre este protón, como el protón tiene una masa, entonces la gravedad actúa sobre él generando este vector que llamamos el peso. Y no olvidemos que el peso es un vector que siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora nos dicen que este protón debe mantenerse en movimiento alrededor del planeta. Entonces lo que está representado con líneas punteadas y que demarco con el puntero del mouse es la trayectoria que sigue el protón. Inicialmente no sé si ella se mueve en un sentido o hacia el otro, pero yo sé que va girando alrededor del planeta. Pero para poder que se mantenga en esta trayectoria, si solamente existe el peso, pues el peso haría de que se mueva directamente hacia el centro de la Tierra y se caería. Por lo tanto, se tiene que producir una fuerza que actúe en sentido contrario para tratar de mantenerla en
equilibrio, como ocurre en los satélites que están alrededor de la Tierra. Entonces, esta fuerza magnética equilibraría el efecto del peso sobre ese protón. Entonces ya sabemos por qué aparecen este vector peso y este vector fuerza magnética. Ahora, retomemos un momentico cuando dije yo, si reemplazo este protón, si me reemplazo por el protón y yo me ubico parado con respecto a la Tierra, mis pies quedarían apuntando ¿hacia dónde? Mis pies apuntarían hacia donde está apuntando el vector peso. Siempre mis pies van a apuntar hacia el centro del planeta y mi cabeza va a apuntar en sentido contrario, es decir, hacia arriba. ¿Listo? Entonces, cuando yo me encuentro ubicado en esta posición, mi cabeza hacia arriba y mis pies hacia abajo, entonces las posiciones que quedan al frente o atrás o a mis costados son las que corresponden a las posiciones horizontales y eso es lo que hay que saber determinar. ¿Cuál es la posición horizontal este, horizontal oeste, horizontal norte u horizontal sur? Entonces, el hecho es de que como yo estoy ubicado de esta manera, mi cabeza apunta hacia donde apunta FM y mis pies apuntan hacia donde apunta el peso. Entonces, estos dos ejes que yo acabo de dibujar, este eje es el que va tangencial a la circunferencia o a esta línea punteada que es una circunferencia de la trayectoria del protón. Si es tangente, va a tocar al protón en ese puntico nomás. Entonces, al colocar esta línea tangencial con respecto al protón, vamos a dibujar un eje que va a ser horizontal. Ahora, ¿por qué se llama este horizontal este? Porque ahí debo tener en cuenta los puntos cardinales del planeta Tierra. Entonces, si me muevo hacia allá me estoy moviendo hacia el este. Y si me muevo en sentido contrario, me muevo hacia el oeste. De esa manera le colocamos el nombre horizontal este y horizontal oeste. Lo mismo ocurre para estas dos posiciones en este eje, que también es un eje horizontal. No olvidar, decimos que son ejes horizontales, pero con respecto al planeta, no con respecto a mí, es con respecto al planeta. Estos ejes serían horizontales. Y este sería horizontal hacia el norte. ¿Por qué norte? Porque así me lo indica aquí el punto cardinal del globo terráqueo. Mientras que el que está apuntando en sentido contrario, pues es horizontal hacia el sur, porque obviamente hacia acá se encuentra el polo sur geográfico. Bueno, una vez ubicados este sistema de referencia, entonces ya sabemos que tenemos ubicado el vector fuerza magnética que contrasta el efecto del peso. Ahora, la cuestión es, miremos por qué aparece el campo magnético apuntando horizontalmente hacia el norte. Miremos qué me dicen aquí. Me dicen que el campo magnético de la Tierra se dirige horizontalmente hacia el norte. Entonces ya nos queda más fácil poder ubicar ese vector campo magnético sabiendo de que para acá es horizontalmente hacia el norte. Entonces ya sabemos por qué aparece la fuerza magnética en este sentido y por qué el campo magnético en este sentido. Ahora, yo necesito que este protón se mueva alrededor del planeta. Entonces solamente hay dos movimientos, o que gire en este sentido o en sentido contrario. Entonces ahí debo tener en cuenta hacia dónde está actuando la fuerza magnética. Entonces, si yo hubiese dibujado este vector velocidad no moviéndose horizontalmente hacia el este, sino hacia el oeste, o sea, dibujo el vector velocidad hacia acá, y aplico el producto cruz entre este vector y el campo magnético, la fuerza magnética al aplicar la regla de la mano derecha me daría un vector apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y en ese caso no contrarrestaría el efecto del peso. Entonces invierto el sentido del vector velocidad y aplico el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético y este sí me da una fuerza magnética que apuntaría hacia arriba, contrarrestando el efecto del peso. Por eso el vector velocidad debe apuntar es horizontalmente hacia el este. Y ya tenemos la dirección y sentido del vector velocidad. Ahora vamos a calcular la magnitud de dicho vector, es decir, su rapidez. Entonces ya procedemos a analizar primero el concepto de fuerza magnética. Entonces, de manera vectorial, recordemos que la fuerza magnética es la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo, que al expresarla en la forma escalar, le quitamos las flechitas a todos estos vectores e involucramos el ángulo que forman la velocidad y el campo. Y la velocidad y el campo, de acuerdo con la gráfica,
son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Conclusión, la fuerza magnética que actúa sobre el protón es la carga del protón por su rapidez, por su campo magnético. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en este eje, noten que hasta el momento yo solamente había llamado los ejes horizontal norte, horizontal sur, horizontal este, horizontal oeste, arriba y abajo. Los nombres que se asignan de X, Y, Z son arbitrarios. Yo podría haber llamado a este no el eje Y, sino el eje X, o a este el eje Y. El orden me es indistinto. Yo los quise llamar el que es perpendicular al planeta, el que me va arriba y abajo, lo llamé eje X. Ahora, ¿por qué positivo hacia el centro? Entonces recordemos que en el movimiento circular las fuerzas que van dirigidas hacia el centro se llaman fuerzas centrípetas. Y estas fuerzas centrípetas, por convención, se le asigna un sentido positivo. Es por eso de que hacia abajo o hacia el centro del planeta el sentido es positivo, sentido contrario hacia arriba sería negativo. En el eje horizontal este-oeste, ¿por qué es positivo para acá? Pues porque para acá es que se está moviendo el protón. Por lo tanto, negativo en sentido contrario. Y por último, en horizontal norte y horizontal sur, ¿cuál sería el positivo? Como en este eje no hay movimiento relativo de la partícula, se pueden colocar los sentidos como yo quiera. Yo quise colocar sentido positivo para acá, para horizontal norte, y negativo sería horizontal sur. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas, aquí aplicando la segunda ley de Newton, aquí recuerde que la fuerza está representada con rojo. Entonces, las sumatorias de fuerzas sobre este eje, que lo he llamado eje X, de acuerdo con la segunda ley de Newton, es igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Cuándo esto sería igual a cero? Esto sería igual a cero cuando esta partícula se encuentre quieta, es decir, se encuentre en reposo, es decir, que no tenga este vector velocidad. Allí sería igual a cero, pero cuando esté en movimiento, se iguala a la masa por la aceleración centrípeta. Y ya lo que viene ya es aplicar las sumatorias de fuerzas. Primero el peso, que es la fuerza positiva, menos la fuerza magnética, igual a la masa por, y recordemos un concepto de movimiento circular, que la aceleración centrípeta se define como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Eso sería en forma vectorial. Lo vamos a llevar a la forma escalar para poder tratarla de manera algebraica, pues le quitamos las flechitas a todo, ¿listo? Y como ya por acá habíamos obtenido la magnitud de la fuerza magnética, pues la reemplazamos en la ecuación de la sumatoria de fuerza en X, aquí, en lugar de Fm. Y lo que viene adelante es reemplazar matemáticamente los valores y vamos a llegar a una ecuación de segundo grado donde la única incógnita es ¿quién? La rapidez. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, o sea, la que llamamos una ecuación cuadrática, y obtenemos dos posibles valores. Hay uno que va a dar sin signo y otro que va a dar negativo. Recordemos que como estamos calculando es la rapidez es una magnitud escalar y los escalares no tienen signo, por lo tanto este término negativo se elimina y nos queda únicamente con este valor de 5,718 por 10 a la 20 metros sobre segundo. Entonces, quiero hacer claridad. En este problema, lo prioritario es aprender a representar este sistema de referencia cuando aparecen los puntos cardinales en el globo terráqueo. Entonces, aquí nos referenciamos el planeta. Miremos otro problema donde ya no aparece directamente el planeta. Es el problema número 19 del mismo taller. Le hablan de un alambre que le dan una masa de 1 gramo por centímetro. Eso es una masa por unidad de longitud que la convierto a kilogramos sobre metro. Dice que se coloca sobre una superficie horizontal. Entonces aquí horizontal, ¿cómo sería si no he dibujado el planeta? Porque si yo dibujo el planeta, pues mis pies siempre apuntarían hacia el centro del planeta, eso sería hacia abajo. Cuando no me den como referencia al planeta, entonces yo asumiré que estoy parado aquí de manera vertical. Aquí como donde aparece esta fuerza normal, aquí estaré yo. O sea que mis pies estarían apuntando hacia abajo, o sea que acá sería el centro del planeta, mi cabeza apuntaría hacia acá arriba. Recordemos que los nombres de X, Y, Z son arbitrarios. Y cuando yo quede parado aquí, sin haber ubicado un globo terráqueo, pues mis manos me van a indicar las posiciones o al frente, atrás, a la derecha o a la izquierda. En este caso yo quise, digamos digamos que un observador ubicado en esta posición vertical estuviese mirando hacia el fondo. Si mira hacia el fondo, recuerde que, como nos explicaban en primaria,
cuando nosotros paramos y nos ubicamos en un sitio cualquiera y queremos saber cuál es el norte es el frente de nosotros, o sea que sería horizontalmente hacia el norte. La parte de atrás sería horizontalmente hacia el sur. Mi mano derecha sería horizontalmente hacia el este y mi mano izquierda horizontalmente hacia el oeste. ¿Listo? Ahora, los signos que he colocado para horizontal este-oeste, esto es un arbitrario porque este conductor no se va a mover ni para acá ni para acá. Yo puedo haber invertido estos sentidos, haber colocado X positivo para acá y negativo para acá. Lo mismo aquí en el eje Z, arriba y abajo. Este conductor ni se va a levantar ni se va a hundir. Yo puedo invertir estos sentidos como yo quiera. Pero en este de horizontal norte y horizontal sur, ahí sí es obligatorio un sentido. Porque sigamos leyendo el enunciado. Dice que el alambre se coloca de manera horizontal, pero recordemos que ese horizontal puede ser este-oeste o puede ser norte-sur. Entonces miremos por qué lo colocamos en esta dirección este-oeste. Dice que el alambre porta una corriente de 1,50 amperios hacia el este. Entonces, si la corriente va dirigida hacia el este, significa que el conductor también tiene que estar colocado en esta misma dirección, es decir, hacia el este. Y este vector que está pintado de rojo con ahí representa el sentido de la corriente que circula a través del conductor. Entonces ya sabemos que el conductor se dibuja sobre esta línea este-oeste, ya que me dicen que la corriente de 1,50 amperios está dirigida en este sentido. Bueno, y dice que ese alambre o ese conductor se mueve horizontalmente hacia el norte. Horizontalmente, o sea que como acá es horizontalmente hacia el norte, para allá es donde se va a mover este alambre, o sea que este conductor, alguien lo está arrastrando hacia el norte. Entonces, para acá es que se va a mover, por eso para acá el sentido debe ser positivo. Y si yo quiero que este alambre sea arrastrado es porque debe haber una fuerza actuando sobre él. ¿Cuál es esa fuerza que lo está arrastrando? Pues es la fuerza magnética. Entonces, como ya dibujamos la primera fuerza, que es la fuerza magnética, podemos continuar haciendo el diagrama de fuerza sobre este conductor, que serían el peso que va dirigido, recuerden, hacia el centro de la Tierra, que es hacia abajo, la fuerza normal, que es la que ejerce el piso sobre el cual se encuentra apoyado, y la fuerza de rozamiento, que es la que va opuesta al movimiento que va a experimentar este alambre cuando es arrastrado horizontalmente hacia el norte. Por eso la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Entonces ya tenemos ubicado las fuerzas, que son los vectores negritos, y la corriente que va dirigida horizontalmente hacia el este. Ahora, este campo magnético en ninguna parte del enunciado me dicen para dónde va, porque esa es la pregunta, que cuál es la dirección del campo magnético. Entonces, lo que sí yo puedo determinarlo es que con esta intensidad de corriente y hacia donde me da la fuerza magnética, puedo determinar el sentido del campo magnético. Recordemos que cuando aplicamos de manera vectorial la fuerza magnética sobre un alambre conductor, la fuerza magnética es la intensidad de la corriente por el vector L. Recuerden que el vector L es para donde fluye la corriente. O sea, este vector L es representado por el vector rojito. Producto con el campo magnético. O sea, que yo debo multiplicar este vector rojito con otro vector aplicando la regla de la mano derecha y que la resultante me dé este vector, el vector fuerza magnética. Entonces, cuando yo coloco el vector apuntando hacia abajo y aplico la regla de la mano derecha entre el vector I y el vector B, o sea, el rojito y el verdecito, recuerde que este I es el mismo vector L, ¿listo? Ese me daría un vector apuntando horizontalmente hacia el norte, porque recuerden que el resultado de un producto cruz es un vector perpendicular a los dos, y aplicando la regla de la mano derecha entre I y B me da un vector apuntando horizontalmente hacia el norte. Por eso el campo magnético tiene que ir apuntando hacia abajo. Si lo hubiera dibujado hacia arriba y aplico la regla de la mano derecha entre I y B, me hubiera dado un vector fuerza magnética, pero apuntando es horizontalmente hacia el sur. Listo, entonces ya sabemos por qué el campo magnético tiene que ir dirigido entonces hacia abajo. Recuerden que hacia abajo significa hacia el centro de la Tierra. Aplicamos entonces la definición de la fuerza magnética en forma vectorial, luego la llevamos a la forma escalar, donde el ángulo entre la corriente y el campo magnético se puede ver gráficamente que es de 90 grados, y aquí tenemos la magnitud de la fuerza magnética que está arrastrando el conductor, que es I por L por B. Ahora analicemos los otros ejes. Si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Z,
Recuerde que este alambre ni se eleva, ni se cae, ni se está hundiendo. Eso tiene que ser igual a 0 y ahí sacamos el valor de ¿quién? De la normal. Y haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, me dicen que este alambre fue arrastrado en esta dirección, pero no me dicen si fue acelerado o no. Entonces asumo que fue arrastrado con velocidad constante. Y si es con velocidad constante, pues la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y nos quedaría la fuerza magnética menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Listo. Reemplazamos la fuerza de rozamiento por su definición fundamental, que es mu por la normal. Reemplazamos la normal por la masa por la gravedad. La llevamos a la forma escalar para poderla relacionar con la fuerza magnética. Igualamos este par de expresiones y despejamos de allí el campo magnético. Reacomodamos las expresiones porque aquí aparece la masa y aparece la longitud. Yo las agrupo. ¿Por qué las agrupo? Porque acá me dieron un dato en el problema que era masa por unidad de longitud. ¿Listo? Y reemplazo mu, la gravedad y la intensidad, obteniendo un campo magnético de 0,133 teslas. Y ya sabemos hacia dónde está dirigido, hacia abajo. De decir hacia abajo es equivalente a decir hacia el centro de la Tierra.